Hace un llamado Pablo a defender el Evangelio de Cristo frente a las obras de la ley. Y he titulado, hermanos, el mensaje de esta mañana como Defendiendo el Evangelio de Cristo, defendiendo el Evangelio de Cristo. Y estaremos viendo los primeros 5 versículos del capítulo 2 de Gálatas. Gálatas 2 del 1 al 5. Pero antes de comenzar, les pido por favor que pongamos este tiempo en oración y que sea el Señor quien dirija de manera providencial su palabra y que pueda a través de Él confortarnos y darnos el alimento que necesitamos en esta mañana. Amado Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de estar un domingo más reunidos en compañía de nuestros hermanos para glorificarte, para exaltar tu nombre, para darte a ti la honra y la gloria por sobre todas las cosas. Si estamos hoy aquí es porque tú nos has guardado, porque esta semana, Señor, has permitido que podamos llegar aquí, Señor, delante de tu presencia para glorificarte y exaltarte. Prepara pues, Señor, el mensaje, prepara nuestros corazones de tal forma que la palabra nos redarguya, nos edifique, nos dirija, Padre Celestial, hacia donde tú quieres que vayamos. Permite, Señor, que sea la que nos santifique, pero también, Señor, la que nos salve, porque eso es lo que dice tu palabra, Señor. Ayuda pues en este tiempo para preparar nuestra mente y nuestro corazón y que, Padre Celestial, como dice tu palabra, no llegue, Señor, hacia delante de ti. Gracias te damos por este tiempo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, defendiendo el Evangelio de Cristo, ese es el título, defendiendo el Evangelio de Cristo. Y antes de comenzar, quisiera que pensáramos por un momento en alguien que se le asigna una tarea. Alguien que le asignan una tarea, piensen que pues esta tarea puede ser pues en algún trabajo, en algún estudio, en alguna actividad en la cual ustedes se desarrollen, alguna tarea. Es una tarea muy especial y es una tarea muy importante que alguien les designó a ustedes, que esa persona que les designó esa tarea sabía y tiene todo el conocimiento para asignárselas. Sabe que ustedes son capaces para hacerlo y les ha designado ese trabajo. No es un trabajo fácil de hacer, es un trabajo que se tiene que hacer por mucho tiempo y que les llevará a ustedes muchísimo esfuerzo. Y pensemos que ustedes llevan haciendo ese trabajo durante mucho tiempo, más de 10 años, realizando ese trabajo, esa labor, esforzándose por cumplir el encargo que les ha sido encomendado, y de un momento a otro aparecieran algunos y comenzaran a estropear su trabajo. Imagínense que después de tanto sacrificio, estas personas empezaran a hablar mal de ustedes y empezaran a hablar mal de su trabajo. Que ese trabajo que ustedes están haciendo, llevan haciendo durante ese tiempo, no es un trabajo bien hecho. Que no están ustedes capacitados para hacerlo y que los resultados que ustedes tienen no son los resultados que se esperan que hagan. Y comenzarán también estas personas a comparar su trabajo con otros trabajos que otras personas hacen. Y empezarán a comparar los resultados de su trabajo con los resultados de las otras personas. Incluso, hermanos, pueden llegar a pensar que durante ese tiempo y esos 10 años en los cuales ustedes han trabajado, pues empiezan a notar que efectivamente algo ha estado mal. Piensen en esto, ¿qué harían, hermanos? ¿Se desanimarían? ¿Tirarían la toalla? ¿Entregarían el trabajo a esta persona que se los asignó
y se echarían para atrás y dirían, yo mejor aquí me regreso a mi casa y no voy más a levantarme y hacer esa labor que me ha sido asignada. O por el contrario, hermanos, ustedes lucharían y se esforzarían más y defenderían el trabajo que ustedes han estado haciendo. Y eso es, hermanos, lo que pasaba con Pablo en este tiempo, durante esta historia que vemos aquí en el libro de Gálatas. En este ejemplo, por lo que está pasando Pablo, en esta carta de Gálatas, Pablo empezó a ser confrontado por judaizantes, por hombres que buscaban y decían que el apostolado de Pablo era un apostolado falso, que no estaba sustentado sobre la base del apostolado que habían señalado en Hechos, que era que cualquiera que tuviera que ser apóstol tenía que haber estado desde el tiempo en el que el Señor Jesucristo estaba y hasta su muerte, y obviamente Pablo no cubría con esos requisitos. Después de haber señalado estos judaizantes el apostolado de Pablo, aquí van a empezar a atacar el evangelio que Pablo predicaba. El evangelio que Pablo predicaba, y entonces hoy veremos cómo Pablo expuso a los judaizantes de la iglesia de Galacia su defensa ante los judaizantes que lo atacaban. Y va a poner el ejemplo de la defensa que hizo contra otros judaizantes en otra iglesia y en otro tiempo. No había sido la primera vez que Pablo había luchado con un tipo de persona así, sino que en Jerusalén mismo él había luchado con otro tipo de personas a las cuales también buscaban que la salvación se le agregara algo más que la gracia. Eran unos judaizantes que estaban en la iglesia de Jerusalén y que se debatió durante este concilio, el primer concilio que conocemos. Un concilio es esta reunión de líderes espirituales que se reúnen ahí para resolver un problema de la naturaleza importante que era el Evangelio. Veremos, hermanos, que lo que ellos tenían que resolver era la controversia de si los gentiles debían circuncidarse o no y aceptar toda la ley de los judíos, guardar la ley de Moisés o no para ser salvos. Ese era el tema principal de ese concilio. Veremos que la conclusión fue entonces afirmar que la salvación es solo por gracia. Pero vamos a ver cómo se va desenvolviendo y se desenvuelve todo este acontecimiento. Hoy veremos o aprenderemos, hermanos, a través de estos versículos, cómo defender el Evangelio de Cristo. Cómo vamos a defender el Evangelio de Cristo, y lo vamos a ver a través de 3 puntos. 3 puntos. El primero es predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio, lo veremos en los versículos 1 y 2 de este capítulo 2. El segundo punto es enseñando la verdad, los versículos del 3 al 4. Y finalmente veremos resistiendo para no ser sometidos en el versículo número 5. Entonces, hermanos, si me acompañan, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, en esta carta de Gálatas, para leer estos primeros 5 versículos de Gálatas 2, del 1 al 5, para comenzar. Gálatas 2, del 1 al 5, dice así: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas de aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto
a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Bien, hermanos. En estos primeros versículos, Pablo continúa el relato que comenzó en el capítulo 1 y el versículo 11, de la defensa de su apostolado. Si recordamos, él defendió el origen del evangelio que predicaba y ahí, hermanos, señaló que su evangelio, el evangelio que él estaba predicando, no le había sido dado por hombres. El evangelio que el apóstol Pablo predicó fue un evangelio que le fue dado directamente por revelación del Señor Jesucristo. Esta era la diferencia con la de los demás apóstoles. El evangelio que Pablo predicaba le había sido dado directamente por el Señor Jesucristo. Era una revelación directa por él. Y ahora, después de esta defensa que hace con estos judaizantes, va a comenzar a referirse sobre la aprobación que los apóstoles le dieron en Jerusalén. Era muy importante, ¿por qué? Porque en Jerusalén estaban los apóstoles. Y lo que los judaizantes estaban diciendo era que él no era apóstol, por un lado, pero por otro lado, que estaba disgregado, que estaba parte de ¿qué? De los verdaderos apóstoles. Y entonces él, en estos versículos, lo que vamos a ver, él es que toma este ejemplo cuando él viajó a Jerusalén como una aprobación de que los apóstoles le habían dado sobre su evangelio, que era el mismo evangelio que ellos mismos predicaban en Jerusalén a los judíos. E inicia con este nuevo viaje que hizo a esa región, a la región de Jerusalén. Y empieza: después de que pasaron 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Si sumamos, hermanos, estos 14 años con los 3 que comentó en el capítulo 1, 18, esto indica que Pablo llevaba al menos entre 17 y 18 años predicando el evangelio. Antes de eso no había sido necesario que Pablo subiera o expusiera a nadie el evangelio que él estaba predicando. Después de 17, 18 años, él tuvo que subir a Jerusalén. En el libro de Hechos se registran al menos 5 veces en las cuales Pablo viaja a Jerusalén, de las cuales 2 de ellas pueden referirse a este hecho en particular. Una sería su segunda visita, que se registra en Hechos 11 del 27 al 30, donde fue a llevar una ofrenda a los pobres de la iglesia de Jerusalén y que se registra ahí. Acompáñenme, hermanos, a Hechos 11 y leamos del 19 al 30 para tener un mejor contexto de cuál fue esta visita en la cual Pablo sube a Jerusalén. Hechos 11, 19 al 30. Dice así, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había ahí entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, de los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Luego la noticia de estas cosas a oídos llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe.
y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días un profeta descendió de Jerusalén a Antioquía y llevándose unos de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda aquella tierra habitada, a la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, a lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Entonces, aquí es la segunda vez que Pablo llega a Jerusalén, y lo que está haciendo es que junta todas estas ofrendas y junto con Bernabé las lleva a Jerusalén. Entonces, esta es la segunda vez que Pablo viaja a Jerusalén. La tercera vez la vamos a ver más adelante en el versículo 15. Si quieren, acompáñenme ahí, Hechos 15. Y vamos a leer del 1 al 14 para ver esta otra vez en la cual Pablo va a viajar a Jerusalén, y va a ser en otro contexto. Dice así, Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podáis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia de los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mantenerles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Hasta aquí, hermanos. Entonces, lo que nosotros encontramos es que en una de estas dos ocasiones, ya sea en la de Hechos 11 o la de Hechos 15, es la que se narra en Gálatas 2. No se sabe en realidad cuál de estas dos ocasiones fue en realidad en la que Pablo subió. Algunas personas piensan que fue en Hechos 11, algunos otros piensan que en realidad en la visita que hizo en Hechos, cuando subió la ofrenda, en esa misma ocasión se hizo el concilio. Otros también piensan que esa reunión de Gálatas 2 no aparece en el libro de Hechos,
que fue una reunión que hizo en secreto con los apóstoles, pero que el libro de Hechos no la registra. Y otros piensan que no pudo haber sido en el concilio de Hechos 15 la misma historia de Gálatas 2. Ellos lo señalan así porque al final de Hechos 15 se redacta una carta y es el resultado de ese concilio, en el cual lo que se reduce o lo que se resume ahí es que efectivamente tanto los judíos como los gentiles podían ser salvos exclusivamente por la gracia del Señor. Y esa es la controversia y es por eso que no se puede encontrar alguna resolución de cuál fue la ocasión en la cual Pablo visitó Jerusalén en el libro de Hechos. Sin embargo, lo que nosotros encontramos es que en el Hechos 15 se señalan personajes fundamentales que también son señalados en Gálatas. Por ejemplo, está Pedro, está Juan, está Santiago, el medio hermano de Jesús. Y se va a tratar el gran tema que está tratando Pablo aquí en Gálatas, que es si los gentiles debían circuncidarse o no, si los gentiles debían obedecer las leyes judías o no. Y es entonces muy probable que efectivamente sí, el concilio de Hechos 15 sea del que Pablo está hablando aquí en Gálatas 2 del 1 al 5. Es muy probable que eso sea. Pablo entonces dice en este versículo 1 que llevó a Jerusalén a 2 testigos con él. Llevó a Bernabé y llevó también a Tito. Esto es muy importante, hermanos, porque es quizá lo que pensaba Pablo es que con estos dos testigos poder mostrar a los judíos, a los judaizantes, la verdad del evangelio de la salvación, que Dios salva solo por gracia, tanto a los judíos como en el caso de Bernabé, como a los gentiles en el caso de Tito. Y esto era lo que él podía presentar en ese concilio. Bernabé era un hombre judío, era de la tribu de Leví y era una persona conocida por los apóstoles. En Hechos 4, 36 a 37 dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir, que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, fiel. Pero por otro lado, Tito era un gentil, un hombre griego, de padre y madre gentil. No era como en el caso de Timoteo, que solo tenía a su madre judía. Tito no aparece por alguna razón en el libro de los Hechos. Entonces, no podemos tener ningún dato acerca de su conversión, no podemos saber en qué momento fue llamado al Evangelio, pero lo que sí sabemos es que Pablo subió con estos dos hombres a presentarse ante el concilio en Jerusalén, a defender la verdad del Evangelio que él predicaba. Y comprobar que con ambos la libertad que da el Evangelio para el que se circuncida como para el que no está circuncidado. En el versículo 2 dice, pero subí según una revelación. Aquí Pablo no señala cómo fue esa revelación. Muchas veces en el libro de Hechos podemos encontrar cómo es el mismo Espíritu Santo el que señala a los apóstoles cómo deben actuar. Como le dice, prepárame a Pablo y a Bernabé para el trabajo que les tengo designados. O como en el caso de Hechos 15 que leímos, en el Hechos 11, que es que preparó a un profeta, Agabo, para decir que iba a haber una hambruna. El hecho es que no sabemos cómo fue esta revelación, pero lo que sí sabemos es que Pablo subió a Jerusalén a través de esa revelación y lo que iba a hacer es obedecer la palabra de Dios. Y a través de algunas indicaciones por el Espíritu Santo, él va y
sube a ese lugar. Cuando dice, para no correr o haber corrido en vano, lo que se está refiriendo es una metáfora. Pablo pone una metáfora aquí de correr, refiriéndose al trabajo que había hecho de su evangelio durante todos estos 17 o 18 años. Él lo que está diciendo es que estaba preocupado porque si subía a Jerusalén y estos hermanos, estos apóstoles no reconocían su apostolado, su trabajo del evangelio, probablemente todo se vendría abajo y sería en vano. Pero aquí es importante señalar que la carrera a la que se refiere no es al evangelio, sino a la unión de la iglesia. A que la iglesia fuera dividida y que en realidad se predicara un evangelio diferente entre los judíos y un evangelio que fuera diferente para los gentiles, o que simplemente el evangelio para los gentiles terminara y su trabajo entonces fuera en vano. Presentaron entonces sus resultados, como dice Pablo, a los que tenían cierta reputación. Cuando Pablo dice aquí a los que tienen cierta reputación, en realidad no es que esté hablando mal de los apóstoles, sino quizás se está refiriendo a lo que los judaizantes le reprochaban, que él era de menor categoría. Y que en realidad los que sí tenían valor, los que sí eran apóstoles de renombre, eran los que estaban en Jerusalén. A eso se refería. Y sin embargo, lo que les está diciendo a los Gálatas es que con esa reunión en privado que tuvo Pablo, Bernabé, Tito, junto con Santiago, Pedro y Juan, se estaban trabajando sobre la unión del Evangelio. Y que dentro de esa unión y ese trabajo, ellos estaban ahí presentes, a los cuales también tenían que ser considerados como qué, como importantes. Al estar ahí reunidos esos pilares de la iglesia, entonces lo que estaban haciendo es avalar el trabajo que Pablo había estado haciendo durante todo ese tiempo. Ellos lo avalaron. Y después de esta reunión en privado, también, hermanos, cabe la posibilidad de que ellos salieran con toda esta gran multitud a todos los ancianos y a todos los creyentes de la congregación de Jerusalén a explicarles el resultado de lo que habían dicho. Y seguramente fue así. Ahora ustedes imagínense ese evento. Estaban ahí los apóstoles, estaba Pedro, estaba Pablo, estaba Juan, estaba Santiago, estaban todos los ancianos de la iglesia, estaban todos los congregantes para debatir sobre un solo tema. Es si los gentiles que estaban creyendo en Cristo se les debía exigir que aceptaran las leyes judaicas. Ese era el punto medular de todo esto. No era un punto fácil, no era un punto cualquiera, era un punto medular del Evangelio. Según Pedro, como vimos en Hechos 15, Pedro se levanta y explica. Y él pone un ejemplo que le había sucedido antes, y es la primera conversión que se registra de los gentiles con Cornelio. Él les va a explicar y les va a decir, hermanos, recuerden que yo prediqué el evangelio a los gentiles, de tal forma que los gentiles recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros, sin que se les exigiera nada más. Ahora, ¿por qué pues les dice, quieren poner cargas a los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? De tal forma que esa es la resolución en la cual terminan ahí. Y por esa razón es que ambos, tanto Pedro, Pablo, salen en la defensa de este evangelio. Y eso es en realidad lo que está haciendo Pablo aquí, salir en la defensa del evangelio. Pero, ¿cómo nosotros vamos a defender el evangelio si primeramente no predicamos el evangelio? Para poder defender el evangelio, lo primero que se tiene que hacer es predicar el evangelio. Y nosotros como siervos de Cristo también estamos obligados a salir en la defensa del evangelio.
Y para salir a la defensa del Evangelio, lo que necesitamos primeramente es predicar el Evangelio. Pero, ¿qué es el Evangelio? Vayamos a Corintios, 1 Corintios 15:4, para ver qué es el Evangelio. Pablo dice en Corintios 15:1-4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, hermanos, el Evangelio que nosotros debemos predicar, las nuevas del Señor Jesucristo, tiene que contener al menos tres cosas. Tres cosas que son fundamentales. La primera es que el Señor Jesucristo se encarnó, vino al mundo y murió para salvarnos. Ese es el Evangelio que nosotros debemos predicar. La segunda característica de este Evangelio es que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y nos redimió y pagó todo lo que nosotros debíamos al Padre. Que Él fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y el tercer elemento es que resucitó. La prueba de que es Dios. Resucitó, con lo cual muestra que su resurrección fue lo que le agradó al Padre. Por lo cual, hermanos, nosotros ahora somos hechos justos delante de Él. Ese es el Evangelio. No hay otro Evangelio. Ese es el Evangelio que debemos predicar. Ese es el Evangelio el cual nosotros debemos defender. Ese es el Evangelio que Pablo defendía delante de los Gálatas, delante de los judaizantes, al cual no hay que agregarle nada más. Debemos, hermanos, estar predicando el Evangelio. El Evangelio, hermanos, se va diluyendo, se va haciendo cada vez más dócil. El Evangelio no busca, hermanos, ahora confrontar a la gente. Nadie quiere oír del pecado ni del infierno. Nadie quiere predicar acerca de que, hermanos, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a ir al infierno. Cuando nosotros oímos esto, generalmente nos sentimos agredidos, sentimos confrontados. Hermanos, el Evangelio es lo que tiene poder para salvarnos. Y es, hermanos, lo que debemos predicar, lo que debemos defender. Nosotros no podemos estar diluyendo un evangelio diciendo, no lo digas, se van a ofender, se van a ir de la congregación. Hermanos, el evangelio es lo que el Señor nos pide que hablemos. Es el mandato que nos ha dado. Ahora, hermanos, esa es la defensa. Pasemos ahora entonces al siguiente punto, enseñando la verdad. Después de que Pablo les dijo, defiendan el Evangelio, va a pasar ahora a hablar de la verdad. Y en el versículo 3, si volvemos a Gálatas, en el versículo 3 dice, mas aún ni Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito, como vimos, era un gentil y era una evidencia viva de que Pablo podía mostrar a los creyentes de Galacia que no era necesario circuncidar a nadie. Les está diciendo a los creyentes de Gálatas, yo subí junto con Tito a los judaizantes de Jerusalén
llevé a Tito y Tito no fue circuncidado. De tal manera que ustedes, creyentes aquí en Galacia, tampoco deberían ser circuncidados y tomar esto como un mandato. Si fuera necesario la circuncisión, entonces la salvación de Tito hubiera estado en juego y hubiera sido, hermanos, ahí circuncidado. Por otra parte, cuando Pablo dice que Tito era un gentil y ni aún dice ahí estando conmigo, cuando dice ni aún estando conmigo, en realidad lo que se refiere es que los judaizantes, los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, al que le hubieran reclamado directamente era el mismo Pablo, de decirle: Pablo, haz que este Tito se circuncide, que acepte todas las normas que nosotros los judíos tomamos. Pero como dijimos, era Tito quien la muestra viva de que esas leyes estaban completamente muertas y no eran necesarias. Lo que les mostraba la iglesia de Galacia es que tampoco debían seguirlas. Pablo buscaba que los gálatas pudieran ver esta verdad, la cual los haría libres. Es la verdad de que solo somos salvos a través de la gracia. Y no hay que agregar absolutamente nada más. Somos salvos por la gracia, por Cristo y por la fe que tenemos en Él. No hay otra cosa. Cualquier cosa es agregar más a esta verdad. Y como ya dijimos, el evangelio que Pablo predicaba era el mismo evangelio que predicaban los apóstoles. Y si a Tito no se le había impuesto ninguna carga, mucho menos debían imponérsele carga a los creyentes de la iglesia de Tesalónica por los judaizantes o por cualquier otro. En el versículo 4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Aquí Pablo va a poner al descubierto la verdad de los judaizantes. La verdad de los judaizantes es que eran falsos hermanos. Eran creyentes de Jerusalén que se habían hecho cristianos, que vivían entre los cristianos y que sin embargo eran falsos creyentes o pseudo hermanos, que se habían hecho cristianos, pero que eran simples religiosos encubiertos y no eran creyentes genuinos y que habían sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Estos falsos hermanos estaban también en la iglesia de Galacia. Se habían introducido en la comunidad cristiana, pero en realidad eran personas que pasaban por ser cristianas, pero que dividían a la iglesia y habían puesto en dificultades el ministerio de Pablo y su apostolado. Estos pseudohermanos que se habían introducido a escondidas significaba que eran gente infiltrada entre los cristianos, que actuaban de manera clandestina y tenían como encargo dividir con sus herejías a los hermanos de la iglesia. Que entraban para espiar, dice Pablo, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Estos supuestos hermanos entraron a la iglesia con el propósito de espiar. Se dedicaban a observar, a vigilar cómo podían actuar y a ir en contra de la libertad del cristianismo. Estos hermanos eran los desobedientes a Dios, quienes buscaban añadir a la salvación por la gracia las obras de los hombres y el cumplimiento de la ley. Y estos falsos hermanos eran en suma enemigos de la cruz y buscaban cooptar la verdad del Evangelio para someter a esclavitud a los Gálatas. Estos pseudocristianos judaizantes eran los que en sus enseñanzas nocivas provocaban el concilio en Jerusalén y también provocaban a los creyentes de Galacia. Pero hermanos, no son los únicos. Existen todavía pseudocristianos en nuestros días intentando reducir esclavitud a los creyentes, a los falsos. Existen falsos hermanos que no están dispuestos a ceder en sus impías maquinaciones.
Por esa razón debemos, hermanos, estar defendiendo el Evangelio de Cristo para que, como Pablo, triunfe nuestra libertad en Cristo sobre el miedo a la esclavitud. La verdad del Evangelio es que la salvación es un regalo que Dios nos dio solo por gracia. Solo a través de Jesucristo. Él es el único mediador de Dios y el hombre que ha justificado el pecado solo por la fe y que hemos puesto en Él. Esta es la verdad, hermanos, que nos hace libres. En Juan 8:31 al 32 podemos ver las palabras del propio Señor Jesucristo que le dijo a los judíos que habían creído en Él. Les dijo: entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa es la idea que tenía Pablo cuando más adelante les va a decir a los Gálatas en Gálatas 5:1. Estad pues firmes, les dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esta es la verdad que debemos, hermanos, enseñar y que debemos estar firmes. No hay nada más para alcanzar la salvación. Por un lado, ya dijimos que la salvación es a través del Evangelio de Cristo. Pero ahora, hermanos, no hay que agregar nada más. Cualquiera que haya creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, que ame al Señor, está libre de cualquier otra carga que se le quiera imputar. Ahora, como cristianos, cualquiera podría decir, bueno, creemos eso. ¿Es así? Nadie podría decir, pues efectivamente, no creemos en algo contrario a eso. Pero hermanos, hay veces que esta verdad está llena de ritos, de legalismos, de tradiciones, de costumbres, donde aunque sabemos esta verdad, en algunas iglesias se les imponen cargas difíciles de llevar. El legalismo, las costumbres y los ritos van haciendo que los cristianos se sientan temerosos, porque están siendo sometidos a una esclavitud y a una mentira que no los va a salvar. Pueden ir desde cosas muy sutiles, hermanos, legalismos donde se van añadiendo cosas para su salvación. Pueden ser cosas tan triviales y tan comunes como una vestimenta. Después decir, no te vistas así, no te pongas de esto, o ponte otro, no te pongas pantalones, ponte un velo, no escuches ese tipo de música. Pueden incluso, hermanos, ser obras o ritos o normas impuestas por la iglesia, de manera que ahora resulta que debemos bautizarnos de una forma en específica para poder ser salvos. O trabajar. A veces también creemos que por estar en el servicio 30 años o ser pastores, por eso ya somos salvos. También por otro lado está el sincretismo religioso, pensar que somos salvos porque pertenecemos a una religión tal o cual, o que somos salvos simplemente porque nos portamos bien y no le hacemos daño a nadie, porque regalamos nuestro dinero a los pobres. Creer, hermanos, que somos salvos porque nosotros buscamos a través de la energía del universo y de las energías cósmicas el bien de todos. O estar, hermanos, pensando que las filosofías modernas como el humanismo, diciendo que como me porto bien, como no le hago mal a nadie, el Señor va a ver esto y me va a salvar. Hermanos, eso es legalismo, eso no es cierto. También podemos poner, hermanos, un racionalismo y decir que la ciencia está por arriba de ¿qué? De la verdad del Evangelio.
Todas estas, hermanos, son mentiras y son cargas que de manera sutil entran en la iglesia para cooptar nuestra libertad que tenemos en Cristo. La defensa del Evangelio tiene que ir también con base en esto, hermanos. Defender exclusivamente que somos salvos por gracia. Debemos defender el Evangelio con esta verdad, por gracia, por Cristo, por fe. Pablo también, por otro lado, va a decirle más adelante a los Gálatas, en Gálatas 5:13, hermanos, fuisteis llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, a veces esta libertad que tenemos en Cristo pasa al otro campo y se convierte ahora en un libertinaje. Recuerdo cuando estaba en alguna iglesia, alguna hermana nos dijo, no hermano, usted no puede decir que la salvación no se pierde, porque si usted dice que la salvación no se pierde, seguramente los hermanos lo que van a hacer es comenzar a pecar. Hermanos, no se trata de eso. El Señor nos manda una santificación, que vivamos en santidad, de tal forma que nosotros debemos defender el Evangelio con nuestra propia manera de vivir. El Evangelio que nosotros predicamos tiene que estar sustentado con la manera en la que también vivimos, en la manera en la que hablamos, en la manera en la que nos comportamos, en la manera en la que vivimos nuestro día a día. Lo que hablamos, pero también, hermanos, lo que decimos. Debemos defenderlo de esa manera. Finalmente, hermanos, vayamos al último punto. Resistiendo para no ser sometidos. El versículo 5. Resistiendo para no ser sometidos. En el versículo 5 les dice, y por un momento accedimos a someternos. Aquí Pablo les dice a los Gálatas que en esa reunión en Jerusalén fue tan firme que no accedió a las demandas de los judaizantes que pretendían someterlo a estas leyes. Lucas señala en Hechos 15, como vimos, que hubo una gran contienda, una gran pelea con esto, pero que por ningún motivo Pablo cedió. ¿Para qué? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con quienes, con vosotros, con todos vosotros, hermanos. Lo que vemos aquí es que Pablo no cedió a las amenazas de los judaizantes. Esa debe ser, hermanos, nuestra postura frente a los ataques del Evangelio. Nosotros, hermanos, no podemos ceder. Nosotros, hermanos, no podemos darnos por vencido. Esto podría parecernos, hermanos, poca cosa, pero el Señor Jesucristo nos manda esto. Ustedes pueden imaginarse que el trabajo de Pablo hubiera fracasado, ¿qué hubiera pasado? Nosotros no disfrutaríamos probablemente de esta verdad. Obviamente el Señor no lo iba a permitir, pero le pidió a Pablo un trabajo. Eso era lo que hablábamos en un principio. Cuando el Señor le pidió a Pablo este gran trabajo, Pablo entendía que si el Señor le había encomendado esto, el Señor también lo dotaría de las capacidades, de la fortaleza, del poder para poder resistir. Y con esto quiero concluir, hermanos. Nosotros también debemos estar en la defensa del Evangelio. Y debemos reconocer que así como el Señor dotó a Pablo con poder, con fortaleza, para vencer a los judaizantes, así también nosotros vamos a poder vencer con todas las acechanzas de las personas que quieran combatir con este Evangelio. Debemos combatir el Evangelio, hermanos. Se nos manda. Seamos obedientes a esto. Oremos para terminar.
Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu evangelio, por tu gracia, por tu Hijo Jesucristo, Señor, por su sacrificio en la cruz. Gracias porque es solo a través de él, Señor, que podemos ser salvos. Y te damos gracias, Señor, porque nos has permitido conocer esta verdad. Permítenos predicar esta verdad. Permítenos, Señor, defender esta verdad. Permítenos, Señor, salir en la defensa cuando alguien, Señor, quiera cooptar esta verdad, Señor. Porque no hay nada más, Señor, que tu gracia, no hay nada más que la fe en tu Hijo Jesucristo. No hay nada más, Señor, que lo que tú has puesto en nuestros corazones para amarte, para seguirte con fidelidad, con amor, Señor, con santidad, para agradarte. Ayuda a mis hermanos a vivir en santidad, agradándote. Dales, Señor, la convicción de que ellos, al igual que Pablo, tienen el poder, Señor, la fortaleza espiritual para salir en la defensa del Evangelio, Señor. Y danos a todos este mismo sentir, por amor de tu nombre, Señor.